La tragedia se revela cuando el millonario se casa en secreto con su amante durante mi viaje a París. Era un día nublado en París. Las nubes grises parecían presagiar el caos que estaba a punto de desatarse en mi vida. Atrapada entre el glamour de la alta sociedad y la vibrante escena artística, mi corazón palpitaba con fuerza. Estaba allí por trabajo, pero en el fondo sabía que este viaje sería todo menos rutinario. Mientras recorría los elegantes barrios, la noticia de la boda secreta de mi padre con una mujer misteriosa me llenó de una angustia implacable. ¿Cómo pudo hacerlo? ¿Por qué no me lo dijo? La amante de mi padre, Florín, era un enigma envuelto en seducción. En cada gala, su risa resonaba como un eco, mientras sus ojos parecían escanear a todos en la sala. A una distancia, la contemplaba, intentando discernir cuáles eran sus verdaderas intenciones. ¿Era amor o era venganza? Aquella mujer parecía tener un poder que iba más allá de lo que podía comprender. Mientras me sumergía en el bullicio de una fiesta en un palacio iluminado por candelabros, mis pensamientos volaban entre sentimientos de traición y confusión. Las conversaciones flotaban a mi alrededor. Murmullos sobre el escándalo de mi padre, historias de su pasado que creía enterradas. Mi pecho apretaba con cada palabra que escuchaba. Las sonrisas fingidas y los diálogos vacíos me hacían sentir cada vez más distante. Decidí encontrar respuestas. Armé mi valentía y me enfrenté a mi padre esa noche. Sus ojos se abrieron como platos, pero luego se oscurecieron. «No es lo que piensas, Sofía», dijo con una calma inquietante. Eso solo intensificó mis dudas. ¿Qué secretos ocultaba? ¿Y quién era realmente Florín? La búsqueda de la verdad me arrastró a una espiral de secretos familiares que amenazaban con desmoronarlo todo. Los ecos de mi infancia resonaron en mi mente. Recuerdos de una familia unida, llenos de risas, ahora se sentían lejanos. La imagen de mi padre con Florín se cruzaba con las escenas de lo que una vez creí que era mi hogar. Durante días debí balancear mi papel como hija y mi necesidad de justicia. El arte que solía inspirar mi alma ahora parecía una sombra. París, ciudad de luz, se volvió sombría. Una noche, en medio de un evento elegante, un viejo amigo de mi padre apareció. Su rostro estaba marcado por los años y, sin embargo, sus ojos llevaron una chispa de verdad. «Hay cosas que deberías saber, Sofía», susurró con un aire de urgencia. ¿Qué podría decirme que cambiaría todo? Mi corazón latía con fuerza. El aire se volvió denso y pesado. Oía murmullos a mi alrededor, gente comentando sobre mi padre y su nueva esposa. Había algo más en juego aquí, algo que iba más allá de un simple matrimonio. ¿Estaría lista para enfrentar la verdad? La incertidumbre me consumía. Estaba al borde de una revelación que podría destruir la imagen perfecta de mi familia. ¿Debía permitir que la venganza de Florín, si es que existía, marcara el rumbo de mi vida y el de mi padre? Oye, antes de continuar con esa historia increíble, necesito hacerte una alerta importante. Muchos suscritos han relatado que el YouTube remueve sus suscripciones sin aviso. Anda a chequear rápidamente en el botón rojo abajo
para garantizar que todavía estás suscrito en el canal. No quiero que pierdas ningún contenido exclusivo que viene más adelante. Y ya que estás ahí, deja un me gusta poderoso que me ayuda mucho con el algoritmo. Ay, cuéntame en los comentarios, ¿de qué ciudad y país me estás viendo? Me encanta conocer cada persona increíble que hace parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la Se volvió palpable. Aquellas palabras resonaron en mi mente como un eco incesante. Hay cosas que deberías saber, Sofía. La urgencia en su voz me hizo sentir un escalofrío. No era solo una charla casual entre amigos. Ese instante, esa mirada piercing, me decía que había algo más profundo, algo oscuro que aguardaba salir a la luz. ¿Qué quieres decir?, pregunté, tratando de mantener la calma mientras mis manos temblaban. El viejo amigo de mi padre miró por encima de su hombro, asegurándose de que nadie nos escuchara. Está claro que la situación es más seria de lo que imaginaba. Tu padre no es el hombre que crees que es, susurró, casi como un secreto mortal. Justo entonces el ruido de los copas, los risas y las conversaciones se desvanecieron. El mundo se volvió un blur a mi alrededor. ¿Qué es lo que esconde?, exigí, la voz templada por una mezcla de ira y necesidad. No podía creer que esto fuera posible. Tu madre comenzó a decir, pero un grito desgarrador interrumpió la velada. Una mujer se desmayó en el centro de la sala, atrayendo todas las miradas. Era Florine. Su cuerpo se desplomó en un charco de promesas rotas, y en ese instante sentí que el aire se cortaba. ¡Florine!, grité, mientras corría hacia ella. Mi corazón latía con fuerza. Cada paso me acercaba a una verdad que parecía volverse más distante. La gente empezó a murmurar. Algunos se acercaron, otros se alejaron en pánico. La escena era un torbellino de reacciones. Esto es lo que pasa cuando juegas con las emociones de las personas, dijo un hombre arrugado, mientras se acercaba con desdén. Mi mente daba vuelta como un torbellino. ¿Qué había sucedido? ¿Era un truco? ¿Un teatro? Florine estaba tirada en el suelo, imponente y seductora incluso en su caída. Justo cuando parecería que todo caos estaba a punto de ser abrazado por el silencio, ella abrió lentamente los ojos, y lo que dijo me heló la sangre. No puedo permitir que esto siga. Él no es tu padre. La revelación resonó en mis oídos. No era mi padre. Las palabras ardían en mi mente. Mi padre había estado ocultando algo más que una simple amante. «Sofía, cálmate», gritó mi padre. Al llegar, sus ojos estaban repletos de miedo. Pero ya no podía detenerme. «¿Qué significa eso, Florín?». La urgencia empujaba mis palabras. «¿Quién eres tú realmente?». Florín se puso de pie lentamente. Sus ojos se llenaron de una mezcla de dolor y determinación. «Soy la última persona que tu padre esperaba que le expusiera sus secretos», respondió, su voz resonante y firme. Los murmullos crecieron a nuestro alrededor, el escándalo desbordándose como una copa llena. «Esto no puede ser verdad», exclamó un viejo conocido de la familia, su rostro pálido ante la revelación. Me ardía el rostro. En un instante, toda mi vida se desmoronaba ante mis ojos. La imagen perfecta de familia. Todos esos momentos felices. Ahora sentía que eran simples burbujas, estallando una tras otra. «Florín, ¿qué tienes que contarnos?», imploré.
el nudo en mi garganta casi paralizándome. Entre las sombras de la multitud, mi padre se tornó más pequeño, un hombre acorralado que había girado su vida en torno a mentiras. No deberías saber esto, le escuché decir casi en un susurro, pero su voz quedó ahogada por el rugido de las especulaciones. En un giro inesperado, en ese mismo instante, la puerta se abrió de golpe, revelando a una figura familiar. Mi madre, la mujer que creía que había estado muerta. El mundo se detuvo, los corazones se detuvieron. Ella estaba aquí, y su mirada fría se fijó en Florín. «¿Qué has hecho?», preguntó con un temblor que podía sentir en mis huesos. Todo estaba a punto de estallar. La verdad estaba al borde de la revelación. ¿Quién era realmente mi familia? ¿Era posible que todo lo que había creído fuera una farsa? El aire se volvió denso. Las preguntas no dejaban de girar. Buscaba respuestas, pero ahora había más preguntas que antes. Nunca en mi vida imaginé que una simple noche en París se convertiría en un rompecabezas lleno de secretos que podrían cambiarlo todo. Y Conversaciones se desvaneció, mientras nuestras 17 vidas se entrelazaban en un remolino de secretos. Repetía mi madre, su voz temblorosa retumbando en mis oídos. ¿Por qué su tono era tan lleno de dolor? La multitud se agolpaba, cada rostro curioso, reflejando los temores y las ansias de chisme. ¿Quién era realmente mi madre? Hasta ese momento había sido solo una sombra en mi vida, una figura que creía muerta, y ahora, de pie ahí, resplandecía como un faro en medio de la oscuridad. Florín dio un paso al frente, su porte aún altivo a pesar de su reciente desmayo. «No puedo seguir ocultándote la verdad, Sofía. Tu madre, ella no es quien crees», dijo con firmeza, como si tuviera la respuesta a las preguntas que atormentaban mi mente. Mi corazón se amotinó en mi pecho. No podía ser cierto. ¿Estaba mi vida construida sobre mentiras? En un instante, una chispa de lo desconocido crujió en el aire. Todo lo que conocía estaba colgando de un hilo. «¿Qué estás diciendo?», exigí. Mi voz salió más fuerte de lo que pretendía, resonando en el silencio. «Ella es tu madre, ¿no es así?». «Soy la hermana de tu padre», pronunció Florín, con una serenidad inquietante. Las palabras se volvían dagas, cortando el silencio. «Y tú eres parte de una historia que nunca debió ser». La multitud contenía la respiración, y el aire se tornó espeso. «No, eso no puede ser verdad», murmuró mi madre, un tono de desesperación escapando de sus labios. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. La revelación ricochetó en mi mente. No solo era un amante, era algo mucho más complejo. Las conexiones familiares se retorcían y giraban, formando un enredo que nunca imaginé posible. Justo cuando el caos comenzaba a asimilarse, una explosión resonó desde el patio del palacio. El vidrio estalló, como si la sala se convirtiera en un campo de batalla. La gente gritó, se lanzó a la cobertura, como si la muerte estuviera a la vuelta de la esquina. «¿Qué fue eso?», grité, viendo a mi madre en shock, incapaz de moverse. El miedo se apoderó de mí, al igual que la urgencia de protegerla. Los murmullos se convirtieron en gritos, y el pánico se esparció como un virus. «¡Sofía, corre!», me gritó mi padre, su tono ordenando más que suplicando.
Pero en ese instante, otra figura salió del humo, un hombre cuya presencia era amenazante. A medida que se acercaba, un relámpago de reconocimiento iluminó mi mente. Era un rostro conocido, perteneciente a una parte de mi vida que había creído olvidada. El tiempo se ha acabado, sentenció. El ambiente se volvió un caos y el escenario que había sido un elegante baile ahora se convirtió en un campo de batalla en miniatura. ¿Qué está pasando? ¡Dímelo! Me dirigí a Florín, sintiendo que mi serenidad se desmoronaba. Ella solo podía mirar hacia el hombre que avanzaba con pasos firmes y un aire desafiante. «Soy tu enemigo, Sofía», dijo. Sus palabras eran como una puñalada. Cada sílaba estaba impregnada de promesas y amenazas. La sala se volvió un remolino de terror, y mientras todo se desmoronaba a mi alrededor, comprendí que nada volvería a ser igual. Mi familia, mi identidad, todo lo que creía conocer se encontraba en la cuerda floja, y una verdad aún más aterradora acechaba en las sombras. La revelación estaba al borde de desatar un caos que cambiaría nuestras vidas para siempre. El hombre sonrió, y con ese gesto supe que mi vida apenas comenzaba a desmoronarse. ¿Quién era realmente? ¿Y qué misterios más se escondían? Los ecos de sus pasos resonaban en mi mente, mientras la oscuridad empezaba a cobrar forma. El hombre sonrió, y con ese gesto supe que la tormenta se avecinaba. «Soy tu enemigo, Sofía», dijo con un tono tan frío que hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. La sala, que antes era un bullicio de risas y murmullos, se congeló en un silencio insoportable. La multitud se volvía un manto de sombras que presionaban sobre mí, y el aire estaba cargado de una tensión palpable. «¿Por qué dices eso?», logré murmurar, sintiendo un nudo en mi garganta. Mi mente corría, tratando de entender cómo un rostro familiar podía transformarse en una amenaza. La confusión se reflejaba en los ojos de todos, pero el hombre no se inmutó. «Tu madre y yo tuvimos una historia», continuó, su voz resonando con una mezcla de nostalgia y rencor. «Una historia que nunca debiste descubrir». Justo cuando pensaba que podía seguir la conversación, la sala tembló con un estruendo ensordecedor. Una explosión de cristales estalló desde la entrada principal, y la multitud se abalanzó, buscando refugio en la desesperación. Todo se volvió un caos. Gritos, shouts, caras de terror. «Sofía, corre», gritó mi padre, su voz llena de pánico. Lo vi avanzar hacia mí, y en ese instante la figura desconocida se abalanzó hacia él. El tiempo parecía ralentizarse mientras la escena se desenfrenaba. Gente empujándose, el sonido de la alarma sonando como un grito de advertencia. Y entonces vi una sombra moverse, un destello en la distancia. No era la figura antes conocida, sino otra. Fue un instante fugaz, pero lo vi claramente. Un hombre con un abrigo oscuro, apuntando con un arma. «Baja eso», grité, mientras empujaba a los que tenía a un lado. Pero la adrenalina hacía que todo fuera un caos. La vida entera pareció desvanecerse en un instante. Un disparo resonó. No era solo ruido, era un eco de mi pesadilla, un balazo que atravesó el aire. Mi madre,
con su mirada helada, se lanzó hacia el hombre que se acercaba. ¡No! Fue lo último que escuché, y el ruido del disparo configuró un acorde de horror. Caí al suelo, atrapada entre terror y confusión. Aunque el hombre no era un enemigo, lo que representaba sí lo era. Todo daba vueltas, y el ruido se desvanecía. De repente, ante mis ojos, vi a mi madre caer. No era un golpe, era un acto de desesperación. Al instante el caos se detuvo de nuevo, y las miradas se tornaron hacia ella mientras su cuerpo yacía en el suelo. «¡Mamá!», grité, el dolor punzante atravesando mi corazón. La gente rodeó la escena. Su respiración se mezclaba con el aire que parecía volverse ácido. Sentí un vacío abrumador. «¡No puede ser!», gritó Florín, su rostro desgarrado por el horror. «Esto es culpa de tu padre». Las palabras cortaban como cuchillos, cada una arañando el frágil tejido de nuestra familia. Se está repitiendo la historia. Los murmullos se multiplicaban. La multitud se replegaba. Estaba paralizada, mi mente tratando de asimilar lo que sucedía ante mí. «Florín, ¿qué estás diciendo?». La urgencia en mi voz era palpable, pero todo se sentía tan distante. Mis ojos se fijaron en la cara pálida de mi padre, quien se acercó, temeroso, como si cada movimiento fuera un paso en un campo minado. «Es un engaño, todo ha sido un engaño», susurró. Las sombras volvieron a moverse, y recordé las palabras de aquel amigo. «El hombre que aparece en tus recuerdos no es tu verdadero padre». Justo entonces, el hombre que había disparado se volvió, y el pánico golpeó mis venas. Su sonrisa ahora era un gesto maligno. «Ahora lo sabe, todo lo sabe». Con esos ecos, la realidad se desmoronó en pedazos, y una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Cuántas mentiras había detrás de esta historia y quién era realmente mi familia? La llegada de la verdad desató un torrente de dolor que lo cambiaría todo. Mi corazón latía con fuerza y en medio del caos comprendí que no solo había perdido a mi madre, sino que estaba a punto de perder la única vida que conocía. La llegada de la verdad desató un torrente de dolor que lo cambiaría todo. Mi corazón latía con fuerza mientras sentía el mundo desmoronarse a mi alrededor. ¿Cuántas mentiras había detrás de esta historia?, pensé, aún con la imagen de mi madre en el suelo, fría y silenciosa. De repente, en medio del caos, el desconocido alzó su voz. «No solo ella», dijo con un tono burlón. «No eres la única que está atada a esta historia. Todos ustedes son parte de un juego más grande». Las miradas se volvieron hacia él, llenas de inquietud y miedo. Sus palabras cernieron una sombra sobre la habitación, haciendo que incluso los más valientes retrocedieran un paso. «¿De qué hablas?», exigí, la ira burbujeando en mi voz. «¿Qué tipo de juego?». Justo entonces, el hombre sonrió, y con esa sonrisa supe que lo que venía sería peor. «Todavía no has comprendido nada, Sofía. Tu madre aquí no es solo una figura olvidada. Ella es el corazón de todo», dijo, y su tono se volvió grave y oscuro. «Ella y yo somos parte de un secreto que puede hacer temblar todo lo que conocías». «Basta de juegos», gritó mi padre, su voz llena de desesperación. «Tienes que detenerte». El desconocido se encogió de hombros, desinteresado.
Tu padre siempre ha estado al tanto, así que no te dejes engañar. La verdad duele y está a punto de romperlo todo. Cuando mencionó eso, mi pecho se sintió aún más pesado. El caos se expandía y el silencio se volvió sepulcral. Vi la verdad, imploré, sintiendo que la realidad se me escurría de las manos. Entonces el desconocido levantó la mano y soltó una bomba que me heló la sangre. Sofía, eres... Pero su frase quedó cortada cuando un fuerte estruendo sacudió el palacio y el sonido del vidrio roto retumbó por todas partes. Las lámparas titilaron y la muchedumbre estalló en pánico. Gritos resonaban mientras corrían en todas direcciones. «¡Mamá!», grité, pero la imagen de su cuerpo caído se grababa en mi mente, agonizando. Con el corazón en la boca, busqué a mi madre, incapaz de pensar en nada más. El caos me consumía. Mientras trataba de avanzar, el desconocido se abalanzó sobre mí. «No te muevas», ordenó. Pero justo en ese momento, una figura apareció a través del humo. Era Florín, y algo brillaba entre sus manos. No era un arma, sino una esfera luminosa que emitía una luz cegadora. «¡Sofía, aquí!», gritó, extendiendo la esfera hacia mí. La luz era tan intensa que me hizo retroceder, pero no podía ignorar la urgencia en su voz. «Tómala, es la clave». Pese a las dudas, extendí la mano. En cuanto toqué la esfera, una explosión de recuerdos me inundó. Risas, susurros, momentos olvidados. Vi en un instante la verdad oculta tras la fachada familiar. El hombre que me miraba ahora revelaba su verdadero rostro. No era un enemigo, sino alguien a quien conocía en lo más profundo de mi ser. «No puede ser», exclamé, sintiendo que el mundo daba vueltas a mi alrededor. La revelación barría mis pensamientos. ¿Cómo era posible que estuviera tan ciega? La luz de la esfera me arrastró a otra dimensión de mi propia historia. La conexión era innegable. El caos se detuvo. Todos los ojos se centraron en mí, en la esfera, en la nueva realidad que empezaba a gestarse. «¿Quién eres realmente, Sofía?», preguntó Florín, su voz ahora llena de temor. Así, en medio de la confusión, entendí que no solo se trataba de secretos familiares, sino de una conexión que podía cambiarlo todo. La figura familiar del desconocido ahora se unía con lo que había olvidado. Me giré hacia él, y la verdad, inminente y devastadora, era como un eco en mi mente. «No solo eres mi enemigo, eres parte de mí». La revelación era un grito ahogado en mi pecho, un llamado a entender que la historia no acababa aquí. Había más por descubrir, más secretos que interpelar, y la esfera que sostenía era solo el comienzo. Un silencio pesado cubrió el ambiente. A medida que la tensión crecía, los ojos de todos se centraron en la esfera, brillante, en mí, en el poder que nadie comprendía. ¿Quién era realmente Sofía? La pregunta flotó en el aire, junto con el eco de la explosión que aún resonaba en mis oídos. El tiempo se detuvo, y lo único que sabía era que nada volvería a ser igual. La esfera brillaba intensamente en mi mano, y el murmullo de la multitud se volvía un eco distante. Florín me miraba, sus ojos llenos de ansiedad. El desconocido, ese hombre que decía ser mi enemigo, empezó a avanzar hacia nosotros. Su sonrisa burlona se transformó en una mueca que me hizo retroceder. «No comprendes el poder que tienes ahora, Sofía», dijo, y su voz era como un veneno susurrado al oído.
¿Poder? ¿Qué poder? Cuestioné, el pánico comenzando a abrirse camino en mi pecho. La esfera se sentía caliente, como si estuviera viva. A mi alrededor, la gente retrocedía, buscando refugio en la seguridad de las sombras. El aire estaba cargado de tensión, y sentía que cada mirada estaba fija en mí. Fue entonces cuando de la nada una explosión sacudió la sala. El ruido fue ensordecedor. El suelo tembló bajo mis pies, y el cristal voló en todas direcciones, como un torrente de cuchillas. Caí al suelo, el dolor estallando en mi espalda. Pensé que el caos se habría desatado, pero eso fue solo el comienzo. Cuando el polvo se asentó, logré incorporarme lentamente, cubriéndome la cabeza con los brazos. La sala estaba oscura, llena de humo y gripos. En ese instante, en medio del caos, el hombre desconocido levantó la voz, sus palabras resonando a pesar de la conmoción. Esto es solo el principio. Todo está conectado. ¿Conectado? Mi mente daba vueltas. Entendía que había más en esta historia de lo que había imaginado. Pero la revelación de Florín me persiguió. Eres parte de un juego más grande. Me levanté, aún tambaleándome. A mi lado Florín tenía el rostro pálido, su mirada fija en el lugar donde debería estar mi madre. «Tu madre está en peligro», gritó, pero no podía hacer más que mirar el humo espeso. Antes de que pudiera reaccionar, alguien me tomó del brazo. Era mi padre, su rostro distorsionado por el miedo. «Tienes que salir de aquí, Sofía. Ahora». Su voz era un grito en medio del caos. Pero algo en su mirada me hizo dudar. ¿Por qué parecía tan aterrorizado? ¿Qué sabía que no me había contado? «¿Qué pasó con mamá?», grité, pero él no respondió. Miró hacia el humo. Su rostro se llenó de desesperación. Justo cuando iba a empujarme hacia la salida, la esfera en mi mano comenzó a vibrar, casi como si tuviera vida propia. Un destello de luz surgió de ella, iluminando el caos que se desarrollaba alrededor de nosotros. Y entonces padre me detuvo. «No te acerques, Sofía, no es lo que parece», advirtió, su voz desgarrada llena de terror. Pero ya era demasiado tarde. La esfera brilló intensamente, y al instante la habitación fue envuelta por una luz cegadora. El hombre desconocido soltó una risa oscura. «Sabía que volverías», dijo, y en sus palabras había un tono de triunfo. La luz me rodeó, y un torrente de imágenes me inundó, recuerdos ocultos, personas que había olvidado, verdades cada vez más profundas. Vi a mi madre sonreír en una fotografía antigua junto a una mujer que nunca había visto antes. «Eres el corazón de todo, Sofía», repitió el hombre, su mirada ahora desesperada. «Tu madre no es solo tu madre, es mucho más. Tú también». Las palabras chocaron contra mí, y de repente todo cobró sentido, y a la vez dejó de tenerlo. La luz se desvaneció, y caí, sintiendo que el suelo se rompía bajo mis pies. Miré a mi madre, su rostro cambiando. Horror. Las relaciones se rompían, y cada rostro se tornaba una máscara de confusión. No solo eran secretos escondidos, era una identidad que comenzaba a revelarse de una manera que jamás
podría haber imaginado. La verdad estaba sobre mí, empujando contra la superficie, con un peso aplastante que prometía revelar más de lo que jamás había deseado saber. La esfera, aún en mi mano, comenzaba a temblar de nuevo. Tan pronto como miré hacia arriba, la mirada de mi madre me atrapó, y supe que no solo estaba en peligro, sino que la oscuridad había comenzado a devorar todo lo que conocía. Ahora cada respuesta traía miles de preguntas, y en un giro brutal comprendí que mi vida nunca volvería a ser la misma. La esfera brillaba intensamente en mi mano, y el murmullo de la multitud se volvía un eco distante. Florín me miraba, sus ojos llenos de ansiedad. El desconocido, ese hombre que decía ser mi enemigo, comenzó a avanzar hacia nosotros. Su sonrisa burlona se transformó en una mueca que me hizo retroceder. «No comprendes el poder que tienes ahora, Sofía», dijo, y su voz era como un veneno susurrado al oído. «¿Poder? ¿Qué poder?», cuestioné, el pánico comenzando a abrirse camino en mi pecho. La esfera se sentía caliente, como si estuviera viva. La gente a nuestro alrededor empezó a retroceder, buscando refugio en la seguridad de las sombras. El aire estaba cargado de tensión, y sentía que cada mirada estaba fija en mí. Fue entonces cuando de repente el hombre estalló en una risa que hizo eco en la sala. «Es hora de que sepas la verdad, Sofía», declaró, y en su mirada había una mezcla de burla y algo más oscuro. «No eres solo una niña perdida en una historia de traiciones. Eres el centro de todo esto. Eres la heredera de un legado que ha estado oculto durante generaciones». El suelo pareció temblar bajo mis pies. «¿Qué estás diciendo?», balbuceé. «¿Qué legado?». La idea de ser parte de algo tan grande y oculto me llenó de confusión. «Tu madre, ella no siempre fue quien dijiste que era», continuó. «No solo es tu madre, ella es una guardiana de secretos, y tú heredaste su capacidad». La multitud contúvola respiración, y el silencio se convirtió en un peso evidente. Ella es parte de una línea antigua, una familia que ha protegido secretos que pueden desequilibrar el mundo tal como lo conoces. Mi mente daba vueltas, tratando de procesar todo. ¿Qué secretos? Justo cuando quería exigir más respuestas, la esfera en mi mano comenzó a brillar más intensamente. «Sofía, no», gritó Florín, con el rostro pálido por el terror. «No dejes que te atrape. La esfera es poderosa, pero también peligrosa». «¿Peligrosa?», repetí, mi voz un susurro. Pero ya era demasiado tarde. La esfera se iluminó aún más, y de repente una explosión de luz surgió y envolvió todo a nuestro alrededor. Me sentí levitar, como si el suelo desapareciera bajo mis pies. La luz era tan brillante que cerré los ojos, pero aún así podía sentir como una nueva realidad estaba a punto de revelarse. Sentí una presión en mi pecho, como si alguien estuviera tratando de comunicarme algo urgente. Era extraño. Era como si las voces de mis antepasados resonaran en mi cabeza. En un susurro que parecía atravesar dimensiones, una frase se repitió. «Recuerda, cuando la luz finalmente se disipó, me encontré en un lugar diferente. Era un paisaje montañoso, lleno de ruinas antiguas y un cielo de un azul vibrante. Tan pronto como miré a mi alrededor, vi que no estaba sola. La figura de un hombre en pie frente a mí,
un hombre que parecía familiar, pero a la vez lejano. «¿Qué has hecho?», grité, sintiendo la angustia apoderarse de mí. ¿Dónde estaba el palacio? ¿Dónde estaban todos? Mi corazón latía con fuerza, recordando la última imagen de mi madre y el caos. El hombre sonrió, y mi mundo se detuvo. «Soy tu abuelo, Sofía, y he estado esperando este momento desde hace mucho tiempo». Su voz sonaba reverberante, como si estuviera hablando desde un lugar profundo en el tiempo. Mis pensamientos se desvanecieron. La verdad me golpeó como un rayo. «¿Qué? ¿Tú? ¿Qué significa esto?». Las preguntas salieron disparadas de mi boca, mientras la confusión se convertía en desesperación. La luz que había invadido mi mundo era ahora una verdad desgarradora. «Tu madre te ha mentido durante toda tu vida», continuó, y cada palabra era un golpe en mi pecho. «Ella no quería que supieras quién eras, quiénes eran tus verdaderos enemigos. La esfera que tienes no es solo un objeto, es la clave para despertar una antigua fuerza que puede salvar o destruir todo lo que conocemos». El asombro se transformó en miedo. ¿He despertado algo que no debía? Las imágenes comenzaban a desvanecerse, y mientras el aire a mi alrededor se volvía pesado, entendí que la narrativa que había creído toda mi vida era completamente errónea. El hombre frente a mí no era un enemigo, sino la única persona que podía ayudarme a comprender la verdad sobre mí misma. «Antes de que entiendas el conflicto que se avecina, necesitas elegir, Sofía», dijo, sus ojos fijos en los míos. «Te han sido dadas opciones, pero cada paso que tomes será el principio de una guerra que no solo involucrará tu sangre, sino el destino de todos los que amas». El miedo corría por mis venas, y a medida que la realidad comenzaba a disolverse nuevamente, sentí que el caos estallaría una vez más. Tenía que volver, a mi madre, a Florín, a todo. Sabía que cada verdad escondía al menos 10 mentiras más. ¿Y si el juego ya ha comenzado? Un grito surgió de mi pecho. ¿Qué pasará si el tiempo se agota? La angustia se apoderó de mí mientras la luz absorbía el paisaje. La visión de mi madre caía en mi mente, parpadeando en imágenes de esperanza y dolor. Ella no era un monstruo, era mi madre, y necesitaba encontrar la manera de salvarla. ¿Podría hacerlo antes de que la verdad los consumiera a todos? Las preguntas quedaron flotando en el aire, como un eco inalcanzable, mientras el destino llamaba a nuestra puerta. La esfera brillaba intensamente en mi mano, y el murmullo de la multitud se volvía un eco distante. Florín me miraba, sus ojos llenos de ansiedad. El desconocido, ese hombre que decía ser mi enemigo, comenzó a avanzar hacia nosotros, su sonrisa burlona transformándose en una mueca que me hizo retroceder. «No comprendes el poder que tienes ahora, Sofía», dijo, y su voz era como un veneno susurrado al oído. «¿Poder? ¿Qué poder?», cuestioné, el pánico comenzando a abrirse camino en mi pecho. La esfera se sentía caliente, como si estuviera viva. La gente a nuestro alrededor retrocedía, buscando refugio en sombras, mientras el ambiente se llenaba de una tensa expectativa. De repente, un ruido ensordecedor resonó a mi izquierda. Las puertas del palacio se abrieron de golpe, y una figura destilando furia irrumpió en la sala. Vestido de negro,
un hombre con un rostro que parecía familiar, pero que al mismo tiempo era un completo extraño. Se plantó en el centro de la habitación, mirando a todos con una mezcla de desprecio y desafío. «¡Basta! ¡Esta locura tiene que parar!», gritó, y la sala quedó en un tenso juicio. El hombre se acercó a mí con pasos firmes. «Sofía, soy tu hermano», pronunció, y esas palabras callaron el bullicio. A nuestro alrededor, mi corazón se detuvo en ese instante. «¿Qué?», logré murmurar. El nudo en mi garganta crecía como una tormenta. «Tu madre esconde más de lo que puedes imaginar. Eres parte de algo mucho más grande, algo que involucra a nuestra familia». Su mirada era intensa, llena de una verdad que apenas comprendía. Las luces titilaron de nuevo, y la esfera en mi mano comenzó a vibrar aún más fuerte. Era posible. ¿Tenía un hermano que nunca supe que existía? «No puede ser», exclamó mi padre con una mezcla de horror y ira. «Eso no puede ser cierto. Es un engaño». Su voz retumbó, pero el crujido del suelo bajo nuestros pies dijo lo contrario. La multitud comenzó a murmurar, a intercambiar miradas inquietas. Los rostros llenos de confusión comenzaron a girar hacia mí. El desconocido, el que se decía mi hermano, continuó: «No es un engaño, padre. Sofía tiene derecho a saber la verdad. Ella es la llave para restaurar lo que se perdió». Las palabras resonaron, y sentí como el aire se volvía denso alrededor de mí. ¿Era este el giro que cambiaría todo? Justo en ese momento, una explosión sacudió el piso. El sonido de vidrios rompiéndose hizo eco, mientras una ráfaga de humo invadía la sala. «¡Al suelo!», grité, mientras la visión se tornaba turbia. La esfera vibraba en mi mano, mientras un destello de luz emergía de su interior. Sentía que era más que un objeto. Era un portal. «Busca la verdad en ella», gritó mi hermano, mientras saltaba hacia el borde del caos que nos rodeaba. «Recuerda lo que somos». La luz estaba al borde de consumirnos, y mientras la última imagen de mi madre caía al suelo, algo hizo clic en mi mente. Las piezas comenzaron a encajar en un rompecabezas de secretos, traiciones y lealtades ocultas. «No dejaré que esto termine así», grité, y dando un paso adelante, levanté la esfera hacia el caos, dispuesta a cambiarlo todo. Y en ese instante, la esfera brilló con una energía indescriptible. La luz me envolvió mientras la confusión se convertía en claridad. ¿Qué estaba a punto de descubrir? Mi corazón latía con fuerza, justo antes de que la realidad se desvaneciera una vez más. Recordé las palabras de aquel amigo, el eco de su advertencia resonando en mi mente. «Tu madre, ella no es quien crees». Todo estaba cambiando, y lo único que sabía era que el tiempo se estaba agotando. Cuando la luz finalmente se disipó, me encontré sola en un lugar que no reconocía. Un paisaje fragmentado, donde el tiempo y el espacio parecían haberse desvanecido. Lo único que sabía era que había revelado algo oscuro y profundo para mí, y que el juego estaba lejos de terminar. ¿Quiénes éramos realmente? ¿Y qué significado tenía la verdad? Las preguntas colgaban pesadas en el aire, mientras sentía que todo lo que había conocido se desmoronaba a mi alrededor. La luz se desvaneció, y el mundo giró
a mi alrededor. Lo único que sentí fue un vacío abrumador, como si me hubiera zambullido en un abismo sin fin. Intenté comprender lo que había sucedido, pero la confusión era más poderosa que yo. Allí estaba mi hermano, aquel hombre que había irrumpido en mi vida como un tornado, aferrándose a la verdad que había estado oculta durante años. Miré a mi alrededor. El caos se disipaba lentamente, pero los ecos del pánico aún retumbaban en mis oídos. La esfera brillaba tenuemente en mi mano, desafiando la oscuridad que me rodeaba. ¿Qué significa esto?, pregunté. Mis palabras apenas un susurro. Las miradas de todos se centraron en mí. El mundo parecía detenerse. «Eres la única que puede romper el ciclo», dijo él, su voz firme, pero preocupada. «Este legado que llevas es más que un título. Es una carga y una salvación». Cada palabra me atravesaba. Pero mientras trataba de procesar, algo crujió detrás de mí. Un ruido gutural, como un animal herido, me sacó de mis pensamientos. Me giré y vi a mi madre yaciendo en el suelo, pero no era la misma mujer que conocí. Su rostro estaba desencajado y en sus ojos brillaba una locura que antes no había visto. «¿Sofía?», su voz sonó como un eco apagado. «¿Qué has hecho?». Su mirada se movió entre mí y la esfera, y la desesperación llenó la habitación. «¡Mamá!», grité, pero en su mirada no había amor, sino caos. Se levantó de repente, luciendo frenética. «No deberías haberla tocado», dijo, mientras el aire a su alrededor vibraba. La esfera pulsaba, como si respondiera a su angustia. Todo en mí se congeló. Ella no era solo mi madre. Había algo más bajo esa superficie. La comprensión me atravesó como un rayo. «Eres parte de esto, ¿no es cierto? Eres parte del legado», balbuceé. El rencor en su mirada se volvía más intenso. La multitud comenzó a murmurar entre sí, el miedo palpable en cada susurro. Podía sentirlo, como un hormigueo en la piel. «Mamá, ¿qué es lo que realmente eres?». La pregunta se deslizó de mis labios sin que pudiera detenerla. Podía ver a mi hermano retroceder, la tensión dejándome sin aire. Mi madre sonrió, y esa sonrisa no era la de una madre, sino la de alguien que había enterrado secretos inimaginables. «Yo soy la guardiana de todo esto, ¿no lo entiendes?», dijo, pero a medida que avanzaba, su voz se volvía más baja, casi como si hablara para sí misma. «Tú no puedes simplemente venir y romper el hilo que une todo». Un temblor recorrió la habitación. La esfera en mis manos vibró aún más, y de repente un estallido de luz nos envolvió. El caos sobrevino de nuevo. El polvo y los escombros volaron por el aire. Gritos, terror. Todos se arrojaron al suelo, buscando refugio. Mientras intentaba cubrirme, un destello de certeza atravesó mi mente. Ese poder podría deslindar más que viejos secretos. Fue el momento en que lo comprendí. «Tú eres la razón por la que todo esto está sucediendo», grité, mi voz resonando entre el estruendo. «Tú eres la que ha mantenido a todos atrapados en este ciclo». La sala se llenó de un silencio incómodo. Los murmullos cesaron. Mi madre, ahora con la ira pintada en su rostro, se abalanzó hacia mí. «No puedes hablar así, hija. No sabes lo que dices», rugió, pero su voz temblaba. Algo había quebrado en su aspecto. La farsa comenzaba a desplomarse.
Justo en ese instante, un disparo resonó en la sala. El sonido atravesó el aire como un rayo. La multitud gritó y vi a mi hermano caer al suelo, las manos presionando la herida en su abdomen. «¡No!», grité, corriendo hacia él. «¿Por qué?». Estaba aturdida, la visión nublada por el pánico. Pero cuando miré hacia mi madre, vi en su mirada que había hecho algo. Era la única forma de detenerlo, murmuró, su tono sombrío. Debías permanecer en la oscuridad. La realidad me golpeó con la fuerza de un tren. Todo había sido parte de un plan, un juego retorcido cuyo propósito ni siquiera podía imaginar. Y de repente, lo que creía sobre mi familia se desmoronaba en un instante. La sangre cubría el suelo donde mi hermano yacía. La verdad se desmoronaba y mi corazón se partía de angustia. «¿Qué has hecho?», le grité, pero ya no sabía a quién dirigirme, a mi madre, a la esfera que aún palpitaba en mi mano, a el vacío que me envolvía. Solo sabía que estaba atrapada en un remolino de secretos que se estaban desbordando y arrastrándome con ellos. Mientras la sala seguía sumida en el caos, una inquietante verdad brilló en mi mente. Todo había cambiado y no había vuelta atrás. No sabía cómo, pero estaba a punto de perderlo todo. Y la pregunta era, ¿quién podría salvarme de mi propia familia? El tiempo se congeló, y con cada latido, el pánico se apoderaba más de mí. No podía creer lo que estaba viendo. Mi hermano yacía en el suelo, una herida oscura manchando su camisa. «¡No!», grité, corriendo hacia él. La sala se volvió un caótico torbellino. Mi madre salió del trance, su mirada cargada de ansiedad y confusión. «Mamá, ¿qué has hecho?», le exigí, sintiendo que la rabia podía consumir mi alma. «Pudiste haberlo matado». Las palabras brotaron con una mezcla de culpa y desesperación. Ella se movió hacia mí, pero su expresión era un cóctel de miedo y rabia. «No entiendes. Era la única forma de protegerte, Sofía. Era un juego de lealtades». Mis manos temblaban, pero la esfera brillaba intensamente entre ellas, resonando con algo profundo en mí. ¿Protegirme de qué? ¿De la verdad? ¿De nuestra familia? Miré a mi hermano que yacía en el suelo, entre la vida y la muerte. No voy a dejar que esto termine así. La esfera brilló nuevamente y sentí que una conexión se formaba. Una energía pulsante recorría mi cuerpo, mientras la luz envolvía la sala. «Venga, lo voy a hacer», grité, consciente de que el destino estaba en mis manos. En ese instante todo cobró claridad. Cada secreto, cada mentira, se deslizaba ante mí como cartas en una baraja. «¡Sofía, no!», la voz de Florín sonó cuando apreté la esfera con fuerza. La luz explotó y una onda de energía envolvió todo a su alrededor. La multitud retrocedió. Sentí que la historia se reescribía en mi interior. «¡Despierta!», gritó mi hermano, su voz llena de nostalgia y urgencia. De repente, los recuerdos comenzaron a fluir. Las risas, las lágrimas, las grimorías de mi infancia. Todo estaba relacionado. Y luego sucedió. El caos se detuvo. La luz que emanaba de la esfera tocó cada rincón de la sala. Y en ese instante comprendí que tener el control sobre la verdad significa más que simplemente conocerla. Implicaba la responsabilidad de usarla. «Mamá, esto ya no te pertenece», grité,
como si el grito pudiera cortar las cadenas que la mantenían atada. La esfera brilló intensamente, colisionando con el dolor que había ahogado durante años. Todos los ojos estaban fijos en mí, y sentí que adoptaba una nueva forma, un nuevo papel en este drama familiar. A medida que la luz se desvanecía, veía el horror en los rostros de la multitud. El peso de la verdad comenzaba a caer. Este es el final, no solo para mi hermano, sino para secretos que han mantenido a nuestra familia rota. Solté la esfera y la luz se dispersó, mostrando los caminos ocultos que cada uno de nosotros había elegido durante tanto tiempo. Estaba a punto de dar el paso final cuando la figura de mi madre se proyectó. «Sofía, regresa». Su voz temblaba, pero no era un llamado de amenaza. Había un destello de amor y desesperación. «No, ahora elijo mi camino. Te elijo a ti». A través de los gritos y el ruido, mi voz resonó con poder. «Esto se detiene aquí». Viajé a donde debía estar. La luz se desvaneció, pero algo nuevo comenzaba a crecer entre los escombros. Mientras la sala recuperaba su forma, sentí que el caos y el dolor se desvanecían. El silencio lo llenó todo, y me di cuenta de que estaba de pie con una nueva familia. Ya no éramos solo sangre, éramos partes de una historia que necesitaba ser reescrita. Así que miré a mi madre a los ojos. Fui parte de tu destino así como tú eres parte del mío. No tengo miedo de la verdad porque al fin puedo decidir quién soy de verdad. En ese momento de conexión, vi un destello de esperanza en su mirada, y supe que juntos podríamos avanzar, reconstruyendo nuestro vínculo sobre nuevos cimientos. El amor, aunque roto, podría renacer entre las cenizas. Vamos, este es nuestro momento. La sala pasó de ser un campo de guerra a un lugar de renacimiento. Ya no seríamos cautivos de nuestros secretos, sino guerreros de nuestra libertad. Lentamente, la multitud comenzó a dispersarse, muchos todavía en shock por lo que acababan de presenciar. Un futuro incierto estaba ante nosotros, pero uno lleno de promesas. Tenía un hermano, una madre y, sobre todo, la capacidad de elegir mi destino. Y justo en ese momento, supe que debía contar esta historia. Pero antes de hacerlo, tengo que pedirte un favor. Tienes que suscribirte ahora. No quiero que te pierdas las próximas historias exclusivas que vienen. Aplasta el botón de me gusta ahora. Esto ayudará al algoritmo. Y por favor, inunda la sección de comentarios con tus reacciones y teorías sobre este desenlace. Comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan conocer este giro. Este es el momento para demostrar tu apoyo. No esperes ni un segundo más para compartir. Juntos somos una comunidad valiente, y no haré este viaje sin ti.